Bien, continuamos con el ejercicio 17 de la práctica de diagrama de flujo de datos. El enunciado dice, una empresa que brinda el servicio de tarjetas de crédito está elevando el límite de crédito de sus clientes. Para tal fin, los clientes deben tener sus resúmenes de cuenta al día. Si cumplen con tal requisito, solo se les debe cambiar de categoría. Para el caso solo hay dos. 1 hasta 300 pesos, 2 hasta 1000 pesos. El procedimiento administrativo es el siguiente. El departamento de acreditaciones ingresa los datos del cliente, fecha de ingreso y su categoría, mientras que el departamento de comercialización ingresa los resúmenes de cuenta. Adicionalmente, el departamento financiero requiere un informe de los clientes por categoría. Y el ejercicio cuenta con dos almacenes. Clientes, código cliente, apellido y nombre, fecha de ingreso y categoría, que entre paréntesis están los valores de datos que asume ese nombre de dato categoría, que son 1 o 2. En el almacén siguiente, resúmenes, código de resumen, código de tarjeta, código de cliente, saldo a pagar y estado. Y de la misma manera, entre paréntesis, están los valores de datos que asume ese nombre de dato estado. Los valores de datos son pagado o no pagado. Y para este nivel hacemos solamente el diagrama de flujo de datos de nivel 0 y de nivel 1. Bien, aquí la única entidad externa de salida es el departamento financiero, que va a recibir el informe de clientes por categoría. Por otro lado, van a ingresar datos. El departamento de acreditaciones, que son los datos del cliente, y el departamento de comercialización, que va a ingresar cada uno de los resúmenes de cuenta. Bien, pasamos al nivel siguiente. Entonces, vamos a ver ahora cómo se realiza el informe de clientes por categoría. Obviamente lo hace un proceso, como se ve en la gráfica, y acá el dato fundamental es categoría. ¿Por qué? Porque categoría es el dato por el cual tengo que filtrar o tengo que agrupar los valores de datos. Es decir, quiero saber los clientes con el nombre y apellido que pertenecen a la categoría 1 y a los que pertenecen a la categoría 2. Por lo tanto, el más importante para este informe es categoría. El mismo proviene del almacén clientes, que a su vez el encargado de enviar datos del cliente y la categoría inicial es el departamento de acreditación. Pero cuando el departamento de comercialización ingresa los resúmenes de cuenta de los clientes al almacén resumen, luego debe actualizar la categoría de ese cliente. ¿Y qué va a hacer? Bueno, como vimos en el video respectivo de actualización y mantenimiento, el valor inicial de la categoría está en clientes, y eso, como en el DFD 1 o 0, cualquiera de los dos, siempre se trabaja con el nombre del dato, no con el valor. Acá la dirección de la flecha, o del flujo, mejor dicho, nos da una idea del valor de ese nombre de dato. Si el flujo proviene del almacén y se dirige al proceso, es el llamado valor inicial de cualquier nombre de dato. En este caso, como quiero actualizar categoría es el valor inicial, de categoría es aquel que viene del almacén hacia el proceso. El código cliente, como lo expliqué en los últimos dos videos, simplemente me iguala contra el código cliente que está almacenado en resúmenes. Que vuelvo a repetir, grabo o guardo en dos almacenes distintos datos con distinta frecuencia de ingreso. Al cliente lo ingresé una vez que se convirtió en mi cliente. Lo guardé y lo voy a usar tantas veces como tantos resúmenes le envía a ese cliente. Es decir, resúmenes voy a tener muchos más
que clientes. Voy a tener como mínimo uno por mes. Entonces, tengo muchos más, es decir, la frecuencia de ingreso de resúmenes va a ser superior al de clientes. Entonces, los separo. Y necesito de los códigos para igualarlo, para saber que estoy hablando del mismo cliente. Entonces, el código cliente que está en resumen, el proceso actualizar categoría lo va a igualar con el código cliente que proviene de clientes. Entonces, van a ir los flujos hacia el proceso actualizar categoría, va a tomar el valor inicial de categoría, ¿por qué sé que es el valor inicial? Porque es ese nombre de dato proviene de un flujo que va del almacén al proceso. Ahora, a esa categoría, si el cliente pagó, hay que cambiársela. ¿Y cómo lo grafico? Con un flujo que va del proceso al almacén. Ese nombre de dato categoría es el valor último o el valor final. Vuelvo a insistir, la dirección de la flecha me va dando si es un valor viejo, antiguo, o el valor inicial, el saldo inicial, o si es un valor nuevo, o es el último valor, o es el valor final. Bien, una cosa más a aclarar acá. Acá se puede aceptar dos soluciones. Por un lado, que grafiquen el ingreso de datos de resúmenes, por un lado, y en otro proceso, el actualizar categoría. Pero también pueden graficarlo como si fuera un mismo proceso. Es decir, se ingresan los datos del resumen, se guardan, pero al mismo tiempo voy actualizando la categoría en el almacén clientes, con un pequeño detalle. Se borran este último flujo. Lo tengo que hacer de esta manera. ¿Por qué lo puedo hacer? En realidad, porque estoy mezclando niveles de detalle. El nivel 1 tendría que ser de esta manera. Y si yo voy en detalle a ver qué sucede dentro del proceso, ingresar datos, acá me faltó la R, ingresar datos, resumen y actualizar categoría, tendría que hacer esta manera. Voy a tener que detallar que en realidad ese gran proceso está conformado por dos subprocesos. Entonces, por eso es que la cátedra admite cualquiera de las dos soluciones. Es decir, porque en realidad una está detallando en más profundidad a otra, que también está bien. Bueno, hasta aquí con el ejercicio 17.